Hola mis amados, bendiciones. Gracias por estar allí pendiente de recibir este mensaje una vez más. Seguro que les va a edificar en sobreabundancia en sus hogares, allí donde está. Una vez más, le ruego a usted reúna al resto de su familia para que reciban también esta palabra o la comparte. Suscríbase a nuestro canal. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a usted a suscribirse y a compartir también ese mensaje. Si a usted le bendice este mensaje que va a recibir en este día, déjenos allí su comentario, denle su like y seguros pues que también esto le va a permitir, nos va a permitir a nosotros seguir adelante, nos va a motivar a seguir llevándole el mensaje, no solamente a usted, sino a aquellos con los que usted va a compartir el mensaje y aquellos que por alguna razón pues el Señor también los va añadiendo a la iglesia. Quiero invitarle a usted también a participar en todas las actividades de la iglesia. Les recuerdo que este próximo sábado, no el de mañana, sino el que viene, vamos a tener aquí el encuentro, vamos a encontrarnos en un cara a cara con el Señor, y si usted pues siente ya la necesidad de entregar por completo su vida a Cristo, el próximo sábado siguiente, el día sábado 2 de octubre, estaremos llevando a cabo nuestros bautizos. Así que si usted quiere pues bajar a las aguas, allí nos va a encontrar, allí nos debe ubicar y seguro pues el Señor también será glorificado en el rescate de esa alma que necesitamos usted se consolide para Cristo. Quiero recordarle también a la iglesia que los días martes estamos acá en la iglesia con la oración y el ayuno, amén de que tenemos intercesión y oración todos los días. Nuestra hermana Elizabeth Méndez está allí también al frente de esa oración y de ese ayuno. Y recordarles que el día de mañana también tendremos acá una charla, un entrenamiento para lo que hemos denominado un proyecto de Toma tu lugar. Levantar un altar en su hogar y estar allí intercediendo y orando en todo momento. Vamos a reforzarnos en toda la oración, en todo lo que quiere el Señor. Estoy seguro que cuando hay intercesión y cuando hay oración, la iglesia se va fortaleciendo, y cuando digo la iglesia somos todos nosotros, cada uno en sus hogares, y si estamos levantando la oración, ahí estará derramando el Señor bendiciones en sobreabundancia. Allí mismo donde está, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tengo un mensaje de parte de Dios para aquellos que por alguna razón creen que Dios se ha apartado o los ha dejado, o creen que lo que están haciendo no está Dios. Por el contrario, quiero reafirmarle que Dios sigue allí y que necesita más bien de la disposición tuya en el corazón para saber que Dios te ha mandado a hacer algo que otro no podrá hacer. Y eso que Dios inició contigo, como bien lo dice él en el libro, en la epístola, la carta a los Filipenses, dice: aquel que comenzó la obra en vosotros ha de perfeccionarla hasta el día de su venida. Estoy seguro que así es mientras nosotros estamos en edificación, en construcción, en perfeccionamiento. El Señor nos va a dar todos los lineamientos que son necesarios para que nosotros avancemos. Lamentablemente, cuando a veces nosotros tenemos alguna prueba o viene alguna circunstancia que nosotros debemos esforzarnos para superar, apartamos la mirada o quitamos nuestros ojos de la meta que Dios nos encomendó y creemos que ese es el final, o creemos que Dios no está, o creemos que es más fácil desviarnos y perdemos la perspectiva de dónde tendríamos que llegar. Por lo cual dejamos de luchar, y dejando de luchar por aquello, no hacemos o no dejamos ver la presencia de Dios en nosotros, el poder sobrenatural de Dios para alcanzar la meta y para superar los obstáculos que están delante de nosotros, a pesar de los impedimentos que nosotros podemos tener. Porque primero va a pedir Dios a nosotros de la resiliencia que nosotros somos capaces de mostrar ante las adversidades, y después de eso se manifestará el poder sobrenatural de Dios para nosotros poder llegar hasta la meta que Él ha establecido.
tendemos a veces a quedarnos a la mitad, a veces un cuarto, a veces iniciar, y yo a veces de una manera graciosa, si se quiere, le suelo decir a veces a algunas personas que son hombres de principio o mujeres de principio, porque ellos lo principian todo, nada lo terminan. Mas Dios te ha enviado a ti y a todos nosotros a que debemos terminar lo que nosotros iniciamos, lo que Él estableció, porque no somos nosotros, sino que Él es el que va a tender la mano. En el momento más difícil, quiero que sepas que Dios está allí para tenderte la mano, para fortalecerte, para darte la sabiduría, para saber lo que tienes que hacer, cómo salir adelante y cómo llegar hasta el lugar, a la meta, al sitio, o convertirte en aquello que Dios dijo que tú ibas a alcanzar, que tú ibas a transformarte en lo que ibas a tener y toda la prosperidad que viene con ello, no entendiendo por prosperidad solamente el dinero o bienes materiales, sino tu fortaleza en salud, tu fortaleza en espíritu, en tu corazón, en tu sanidad, en todo lo que Dios también trae, porque cuando Dios viene a bendecir, la bendición del Señor, la presencia del Espíritu en nosotros hermosea el rostro. No se olvide de eso. Así que debemos estar preparados para esto. Revisando mi Biblia, yo veo que el Señor da uno de los discursos a una persona que tiene que continuar una obra que inició con un pueblo cuya mayor cantidad se había quedado atrás, se había quedado en el desierto. El Señor levanta a uno de los líderes que lo conoceríamos nosotros como el más poderoso de los profetas, a tal extremo que hoy día Moisés, al cual me refiero, es respetado por cristianos, por judíos, por los islamitas, por los musulmanes. Todos respetan a Moisés como tal y reconocen las virtudes de Dios en Moisés. En aquel momento, Moisés se consideró, cuando le hacen el llamado, como una persona incapaz de llegar a hacer aquello que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Presentarse delante de Faraón, pedir la libertad del pueblo, hacerlo libre y llevarlo al lugar donde el Señor lo había destinado. Mas para el pueblo le había dicho que le iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. Moisés se levanta por la mano de Dios y Dios comienza a hacer maravillas con Moisés. Pero llega un momento que a causa de lo que estaba ocurriendo con Moisés, el Señor tiene que desplazar a Moisés y es hora de entregar el testigo a alguien más para que termine de cumplir lo que Dios había dicho. En esto debemos estar claros todos nosotros, porque tú, papá, mamá, líder, quien como quieras llamarte o en la posición que estés ocupado, debes saber y debes prepararte para saber entregar el testigo al que viene para que pueda continuar la obra, para que pueda seguir adelante. Cuando llega el momento de la muerte de Moisés, el Señor le dice a Moisés que levante a Josué y que lo ponga delante, le imponga sus manos, porque él le va a entregar el cargo. El cargo que le estaba entregando no solo era la jerarquía de dirigir aquel pueblo, sino la responsabilidad de llevar a ese pueblo al lugar o a la tierra en la que Dios había dicho. Y en esto deben saber todos los que fungen como líderes o pretenden en algún momento ocupar alguna posición de liderazgo, ejercer esa posición, lleva consigo una responsabilidad. Y una responsabilidad que va a demandar sacrificio y una serie de actividades, una serie de hechos y de acciones que a veces van a estar fuera de lo que naturalmente tú conoces. Y si vas con Dios, debe haber en la suficiente fe en tu corazón para tener la certeza que lo que Dios dijo, eso es lo que va a ocurrir. Así que Josué viene delante de Dios porque lo trae Moisés. Y luego, una vez que Moisés muere, indudablemente el hombre sabe la responsabilidad que tiene y lo que debe hacer. Y cuando nosotros leemos entonces el primer capítulo del libro de Josué, vamos a ver lo que yo considero el mejor discurso de Dios dado a un líder, dado a una persona
con exactitud, una vez que yo he escudriñado las Escrituras, de lo que aquella persona debía hacer para que cumpliera el propósito por el cual Dios lo había levantado, y le había dicho a Moisés que ese pueblo entraría a una tierra que fluye leche y miel. Ese discurso que Dios da al menos para ahondar en 6 principios que yo considero van a marcar toda aquella actividad que una persona debe seguir en alcanzar el propósito, en convertirse en papá o mamá, convertirse en la familia que Dios quiere, convertirse en empresario, convertirse en un hijo de Dios y convertirse en un miembro ciudadano del reino sobre esta tierra. Son principios sencillos que están allí, creo que escondidos a veces en las Escrituras, porque siempre suelo decir que las Escrituras hay que leerlas, la Biblia hay que leerla con ojos nuevos. Hay que ver a Cristo ahora con ojos nuevos, porque está mostrando y está dando una revelación que es propicia para este momento en el cual nosotros estamos viviendo. Hoy día estamos afectados por muchas circunstancias y mucha gente está creyendo que este es el final, cuando realmente Dios está mostrando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, algo grande para hacer, algo que tiene el Señor para nosotros, algo donde dijo que no te iba a dejar, algo donde está cumpliendo su promesa de que estaría contigo hasta el fin del mundo y que no te dejaría, que nadie te podía vencer, porque Él estaría contigo en todo momento. Y no importa las circunstancias, confiaras en Dios, Él iba a estar contigo. Así que Él le da este discurso a Josué, porque es algo así como que te llama, como que te establece el Señor. El libro de Josué, en el capítulo 1, donde comienza el Señor a hablarle a Josué, comienza narrando la historia del momento de la muerte de Moisés. Y lo primero que el Señor le da o le habla a Josué en ese capítulo 1 tiene que ver con la condición o quién era Josué antes de recibir el llamado. Le pide en pocas palabras que deje su pasado. En el versículo 2 del capítulo 1 le dice que se levante, que su siervo Moisés había muerto y ahora a él le tocaba introducir al pueblo en la tierra que fluía leche y miel. Creo que le dice a Josué que su siervo Moisés había muerto para que entendiera que ya no era Moisés, sino que era él el nuevo líder que tenía la responsabilidad. Y así nosotros debemos entenderlo cuando Dios hace un llamado, que tenemos que cambiar. Tú no puedes enfrentar lo que Dios va a hacer contigo o a dónde te va a llevar pensando de la manera como lo hacías antes. Ese pensamiento tiene que cambiar. Por eso Él le hace mención y le hace énfasis en decirle que su siervo Moisés había muerto. Levántate pues, porque tú eres el que vas a entrar ahora. Y le dice que ya no puede regirse por ello, sino que ahora será la comunión que él debe tener, que Josué debe tener con Dios mismo. Y no lo que decía Moisés, porque ahora tenemos una relación íntima. Esto es lo que ocurre cuando una persona llega a la iglesia y no entiende que tiene que dejar al viejo hombre, que tiene que apartarlo, que tiene que quitarlo, que la vieja manera de pensar no puede seguir prevaleciendo, no puede seguir avanzando, porque no va a servir eso. Aún el Dios que conocías ayer no te sirve para lo nuevo que viene, porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. En ese aspecto tienes que vaciarte de todo lo que tenías anteriormente, de tu parecer y de muchas cosas que a veces habías juzgado con respecto a tus opiniones y el conocimiento que tenías, para darle entonces la entrada al Espíritu Santo, que es el que te va a guiar a todo lugar donde tienes que ir. En el libro de Deuteronomio, que es donde realmente comienza este ministerio de Josué, dice allí la palabra en el capítulo 34, versículo 9, dice allí que Josué vino, lo trajeron delante de Jehová, y en ese momento
Moisés le impuso las manos. Lea su Biblia en ese versículo. Y dice allí que fue lleno, lea el versículo, porque dice allí que fue lleno del espíritu de sabiduría. En días anteriores, en predicaciones anteriores, del domingo pasado, el antepasado, yo les decía a ustedes que si usted no tenía el espíritu, usted tenía otra cosa, porque hay un principio físico, químico y divino que todo espacio vacío es ocupado por un cuerpo. Y si en ti no estaba el Espíritu Santo, otra cosa había allí. Y tanto es así que Dios en este caso le dice a Josué, o dice para nosotros, que él fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, cuando Dios te va a usar para algo, te va a llenar de ese espíritu, para que puedas llevar la palabra, para que puedas hacer aquello en donde Dios se va a glorificar, en donde Dios va a mostrar su poderío, su gloria, para que exalten su nombre los que no conocen. Pero a veces nosotros rechazamos el espíritu de sabiduría. Observe que ese versículo dice que Moisés le impuso las manos. Pero a veces usted no busca la imposición del anciano, del líder, del pastor, del consejo, de la orientación, de recibir la palabra y quiere hacerlo por su propia cuenta. Es buscar esa sabiduría para entender cómo se va a ejecutar. Tienes la empresa, cómo voy a llevar a cabo, cuál es el proceso, qué es lo que tengo que hacer, la dinámica, la estrategia. ¿Qué producto debo vender? ¿Qué servicio debo prestar? ¿Qué es lo que debo hacer? No te dejes arrastrar por circunstancias, porque a veces nosotros estamos acá y a veces apenas ocurre cualquier cosa, salimos corriendo a otro país, salimos corriendo a otra circunstancia, dejamos lo que estamos haciendo, no luchamos, no vencemos, no creemos que Dios nos puede llevar adelante. En ese momento tiene que estar claro, porque hacía 40 años que este pueblo no tenía una batalla. Y de repente Dios le dice, prepárate porque va a venir una batalla. Prepárate porque ya no vas a comer del maná, sino que vas a comer de lo que siembras. Porque eso es lo que le dice Dios. Y cuando la gente se acostumbra a que le den, de repente le dicen que tiene que sembrar para comer, no lo quiere hacer. Y allí es donde viene el impedimento. ¿Por qué Dios no tiene o no cumple la promesa en mí? Porque te falta accionar, te falta dar el paso, te falta hacer las cosas que Dios te está diciendo en cómo tú vas a obtener la promesa de Dios. Porque a veces queremos la prosperidad de Dios, pero si te pones a analizar qué es lo que significa la prosperidad de Dios, si es por salud, tienes que cuidarte, tienes que saber cómo te alimenta, en dónde andas, qué es lo que haces, qué es lo que no puedo seguir haciendo. Y si es para ejecutar el trabajo, debes saber ahora cuál es la forma de hacer el trabajo que Dios te está mandando, que Dios te está diciendo. Así que el primer principio que Dios le da a Josué es que tiene que dejar el pasado. No puedes seguir haciendo lo mismo, pidiéndole aquí a Dios que te prospere en sobreabundancia si sigues con las mismas costumbres, entendiendo lo mismo que entendías antes y no abres tu entendimiento y no dejas entrar ese espíritu de sabiduría para que entonces tú puedas enfrentar todo lo que viene. Tienes que cambiar. A veces apelamos a todas las mañas y a todas estas malas costumbres que tenemos nosotros porque creemos que eso es bueno, creemos que eso me va a ayudar, creemos que eso lo está permitiendo Dios, Dios no te manda a engañar, Dios no te manda a mentir, Dios no te manda a seguir haciendo las mismas cosas que por costumbre ya tú tenías. Esas mismas cosas te trajeron al lugar donde estás y por eso es que estás pidiendo la prosperidad. No puedes pensar que haciendo lo mismo Dios lo va a cambiar. Hay algo que tienes que cambiar. Hay algo que tienes que hacer diferente. Segundo lugar, creo yo, el Señor le habla a Josué, y le da algo que a nosotros nos hace falta, que es el enfoque. Dios es claro en recordarte a dónde tienes que ir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú no te enfocas, tú te puedes desviar fácilmente. Si tú no te enfocas, tú no sabes cuál es la meta. Y va a cumplirse lo que yo suelo decir. El que no sabe a dónde va, ya llegó. Debes tener enfoque y debes montarte en esa línea para que no te desvíes, para que no vayas a ningún otro lado, sino que sepas qué es lo que tienes que hacer.
Porque a veces nosotros teniendo o estando, poniéndonos Dios en una dirección, en un camino, de repente nuestros ojos pueden mirar alguna cosa que creemos que es mejor y que es buena y que es más fácil. Entonces nos vamos a aquello porque creemos que eso nos va a rendir mejores frutos. Pero resulta que tú no naciste para eso. Tú no fuiste hecho para eso. Por eso hay algunos que tienen éxito en aquello donde tú jamás te arriesgarías a tenerlo. O no sabes o no entiendes porque el espíritu de sabiduría que te fue dado a ti no fue dado para esa cosa específica que hacen los demás. A ti te fue dado sabiduría para moverte en aquello que Dios quiere que tú hagas. Se debe saber decidir, tomar el consejo, hacer las cosas conforme a lo que tú aprendes, a lo que tú sabes, a lo que te gusta hacer, aquello por lo cual sientes anhelo, mas no mirando a los otros los que hacen. Si tú no tienes anhelo por aquello y crees que aquello le da mejor resultado, cuando quieras involucrarte en esa acción, en esa situación donde Él está, de repente vas a chocar y te vas a lamentar luego porque no tendrás ni el fruto de aquello, ni esto porque no lo estás ejecutando, esto que dijo Dios que lo ibas a hacer. Así que en el versículo 3 del libro de Josué, el Señor viene y le dice a Josué que Él le entregó todo lugar que pisaren la planta de sus pies. Y le dice desde dónde va ese lugar y a dónde termina el lugar. Yo siempre he dicho que Dios te da el inicio de la visión y el término de la visión. Pero a veces nosotros, como no conocemos ese proceso porque Dios nos lo ha hablado, y en ese proceso es donde nosotros tenemos que perfeccionarlo, cuando encontramos una traba, nos rendimos. Y dejamos eso hasta allí. Por eso debemos tener cuidado con respecto a nuestra opinión. Proverbios, el libro de Proverbios 16:9, dice allí que muchos son los pensamientos en el corazón del hombre. Muchas ideas, muchas opiniones tiene el hombre en su corazón. Pero Jehová es el que le endereza sus pasos. Cuando tú tienes una dependencia de Dios, que fue lo que le quiso decir el Señor a Josué. Josué, tú no puedes pisar en otro lugar donde yo no te haya mandado. Él le dice, todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. Pero si usted lee su Biblia, usted se va a dar cuenta que el Señor le marca desde dónde debe comenzar y hasta dónde debe salir. Dónde debe terminar. Entonces, Él le está dando el enfoque. Y muchos de nosotros a veces nos desenfocamos porque vienen circunstancias que están alrededor. Hay situaciones que tú no las vas a poder evitar. Lo único que puedes hacer es determinar la actitud con la cual las vas a enfrentar. Eso se llama enfoque. Saber que a pesar de las situaciones, nosotros vamos a avanzar. ¿Se acuerda de que Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú el que viene caminando sobre las aguas, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas? Y el Señor le dijo, ven. Pero luego dice mi Biblia, allí en Mateo 14, dice que Pedro quitó la mirada de Jesús y entonces se percató y se dio cuenta de todo el viento que estaba soplando, de la lluvia, quizás los truenos, aquello que estaba aconteciendo en ese momento. Y quitó la mirada de Jesús. Y en el momento en que quitó la mirada, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero Pedro hace algo que es lo que deberíamos hacer nosotros. De esa forma corrige en los pasos el Señor. Inmediatamente levantó su mano y le pidió al Señor, le dijo, Señor, sálvame. Esa debería ser el grito de nosotros cuando nos vemos a veces agobiados por las circunstancias y no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer. A veces tienes la situación de la familia enferma, de tu propia salud, de a veces la situación económica, y lo menos que hacemos nosotros es clamar al Señor para que nos ayude. Y cuando el Señor nos habla, deberíamos ir
y hacer lo que Él dice que nosotros estamos haciendo. Pero a veces nosotros vemos y salimos en nuestra propia opinión a hacer lo primero que se nos ocurra. Por eso terminas haciendo una cosa que Dios no te ha mandado a hacer. Mas Él dice que Él va a enderezar tus pasos, que Él es el que endereza nuestros pasos. Estamos claros en ese enfoque que el Señor nos está dando. Él nos marca una dirección y no deberíamos perderlo en ningún momento, la dirección que Dios nos está dando. En tercer lugar, te va a dar, el Señor da la constancia. Y Él se muestra como constante. En el versículo 5, versículo 5 de Josué 1, Él le dice, no temas, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Observe, Dios no cambia. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y el Señor le está diciendo a Josué, yo te mandé a construir esta empresa, a edificar esto. Pero te vas a encontrar que no tienes recursos, que de repente los clientes no están, que no consigues la maquinaria, que no, aparentemente eso no se va a vender. No temas a eso, dice. Porque, ¿cómo viste que Moisés abrió el mar? Y no tenía poder, pero yo lo abrí y ustedes pasaron en seco. Cuando ustedes necesitaron comida, yo mandé el maná. Y el día que se antojaron de carne, yo le mandé las codornices. Y ustedes comieron carne hasta que se les salió por las narices. Le está recordando a Josué eso. Y cuando vinieron los enemigos contra ustedes, yo me encargué de los enemigos. Acuérdate, Josué, que cuando fuimos a la batalla, tú eras el que estabas al frente. Mientras Aarón y Hur levantaban los brazos de Moisés porque oraba, tú eras el que estaba en la batalla al frente de aquella gente. Y mientras prevaleció Moisés orando a mí, tú prevaleciste sobre los enemigos. Así que si alguien debe saber cómo obro yo, eres tú, Josué. Así que le está recordando eso. Y esto también nos lo recuerda a nosotros. Lean su Biblia, diría el Señor, y verán que aquellas maravillas que hice con aquellos hombres en aquel momento, en aquel tiempo, también las puedo hacer con vosotros ahora. Con todos ustedes, los que se dispongan a obedecer la palabra, los que se dispongan a cumplir el mandamiento que les estoy dando, a hacer aquellos para los cuales los encomendé, a los que los envié. Y yo estaré con vosotros. No dejaré que la peste los alcance. No dejaré que el enemigo venga contra usted. No dejaré que se arruine tu empresa. Por el contrario, la voy a cambiar, la voy a transformar, la voy a edificar y vas a prosperar. No voy a dejar que en tu casa entre el enemigo a destruir tu familia. No habrá engaño, no habrá mentira, sino que tus hijos se van a levantar y serán verdaderamente baluartes del reino de los cielos sobre esta tierra. No voy a permitir tal cosa porque yo estoy levantando una generación y una iglesia poderosa sobre esta tierra que se digne de ser portadores del reino de los cielos. Gloria al Altísimo, gloria al Dios viviente, gloria a Jesús, porque Él es el que va delante de nosotros. Él derribará portones de hierro y cerrojos de bronce destruirá por amor de nosotros. Y detrás de nosotros, en la retaguardia, irá el Espíritu Santo. Esos cambios, esas transformaciones van a venir para nosotros. Pero Dios es el mismo que ha hecho todas esas maravillas. Más aún, si entendemos la palabra, el Dios creador del universo, que es infinito, es el que está con nosotros. Por eso le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Gedeón no se había dado cuenta y él quizás se sorprendió de que le llamaran valiente y esforzado, pero es que cuando el Señor te lo está dando, es el mismo que te está diciendo que es así. Él te está dando el nombramiento, Él te está dando las facultades. Él, como te llama Él, así eres tú. Él es el que cambia los nombres por amor a ti. Y cuando Él cambia nombre, lo que significa eso es que Él está con nosotros haciendo eso. Conozca y sepa eso. Le va a dar el enfoque. Vea, Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Tú no debes flaquear. Tu ánimo no debe ser, como dijo Pablo, como aquellos que son llevados por vientos de doctrina, que son como las olas del mar,
que son echados de aquí y de allá. No va a ocurrir eso, no puede ser así. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Entonces, cuando ve alguna situación, según el ánimo responde y se desvía del camino que le dio Dios. Por eso debe ser constante. Ese es el principio de la constancia. Es el principio de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y te dice hoy que Él está contigo para hacer las grandes obras que Él está establecido. Si usted lo cree, usted lo va a hacer, usted lo va a ver y tenga la certeza de que Dios hará esas grandes cosas con nosotros. Seguro, Dios está allí y nos está hablando para hacer las maravillas. Que no pierda, tome nota de esos principios, porque ese es el mejor discurso que Dios le da a un líder para que sepa dónde tiene que llegar y todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo puedes liderizar un pueblo? ¿Cómo puedes liderizar a tu familia? ¿Cómo sabes y tienes certeza de que tus hijos se van a levantar en bien, haciendo las cosas que Dios dijo que iban a hacer? Y tú estarás tranquilo, tú estarás en paz, porque sabes dónde van a llegar ellos, sabes dónde van a estar, sabes lo que vas a hacer. Que pase lo que pase, ellos siempre harán lo bueno. Seguidamente dice el Señor a Josué, le da el principio de la fortaleza. Él le dice, sé fuerte y sé valiente. Le manda, le ordena, mira que te mando a que seas fuerte, a que seas valiente y a que seas fuerte. Porque no es fácil. A veces en una circunstancia adversa, cuando tienes un hijo enfermo, cuando o fallece, o cuando tu papá, tu mamá están en una situación, o cuando de repente no consigues los recursos porque estás supeditado a que es tu fuerza la que te sustenta y no la de Dios. A veces no es fácil ser fuerte y ser valiente. Por eso es un mandato. Es un mandato que da Dios. Y le dice a Josué, mira que te mando, no una vez, varias veces se lo dice. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Tiene que ser fuerte y tiene que ser valiente. Primero, porque van a levantarse contra ti de una forma sutil, diciéndote que lo que estás haciendo es una locura. Alguien, por ejemplo, que se quiere ir del país y quizás está afuera y tiene otras perspectivas, te va a decir a ti, tú estás loco, chico, ¿qué haces aquí en este país? Allí no hay nada, mira lo que pasa, y te narra todos los males que ya tú conoces. Y eso lo que hace más bien es desviarte. Y por supuesto te enfría y te hace ir corriendo hacia un lugar donde Dios no te ha enviado. Hay a quienes Dios de verdad sí le ha dicho, es hora de salir, yo te voy a bendecir en otro lugar para que tú seas de bendición a tu gente. Pero es Dios hablando, y cuando Dios ordena, también está marcando el enfoque, la dirección y la fortaleza que necesita para que aquella persona haga lo que Dios le está diciendo. Pero no puedes salir sin esa dirección de Dios. No puedes hacerlo porque a ti te pareció. Debe ser bajo la guía del Espíritu Santo. Debe ser bajo la palabra de Dios, en la certeza de que vas a llegar a hacer lo que Dios dijo que tenías que hacer. Así que cuando nosotros leemos Josué 1:6, vamos a ver una exigencia de allí, que es ese mandato que Dios le da. Porque además de eso, ese versículo finaliza diciendo que solo cuando te levantes y que seas valiente, todas las cosas tuyas serán prosperadas. Todas seguirán avanzando, creciendo en todo momento y en todo tiempo. Ahora, Él le da otro principio, el quinto quizás, y le dice, sé obediente. Sé obediente, Josué. ¿Y cómo es que se lo dice? Lea el versículo 7. Le vuelve a decir otra vez, mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente. Le marca el camino y le dice que tiene que ser fuerte y valiente para hacer todo lo que su siervo Moisés, siervo de Jehová, Moisés, había mandado a través de la ley. Porque te van a decir que eso no. Te van a decir que eso no puede ser.
sobre todo cuando se trata de un aspecto sobrenatural. Porque entonces, solo entonces, dice, todas las cosas te serán prosperadas. Observe esto. Ellos no habían podido pasar el Jordán. Josué, que tiene un mandato de Dios, está en ese momento parado delante del Jordán. Y él ora y recibe la instrucción de Dios. Y le dice cómo van a hacer. Le dice que los sacerdotes vendrán, los que van delante de los que tienen el arca. Y cuando ellos mojen sus pies hasta los tobillos, entonces es cuando el Jordán se va a detener. Y Josué le da esas instrucciones al pueblo. Si no te metes al agua, si no te das el primer paso, no puede ocurrir lo sobrenatural. Por eso a veces no es fácil obedecer con el razonamiento que tienes la palabra de Dios. Por el contrario, debes entender algo, que cuando Dios habla, aunque a ti te parezca imposible, para Dios es posible, porque Dios lo está ordenando para hacerlo. Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Él es el que domina sobre toda la naturaleza, sobre todo el universo, sobre todos nosotros, y hace como quiere, solo que en su inmensa soberanía nos dio a nosotros una facultad, nos dio a nosotros cierto libre albedrío, cierto poderío que utiliza para mostrarse Él en su gloria y su poder. Y deja claro esta situación. Entonces, aquí tienes que aprender algo muy poderoso. La palabra que te está dando el Señor no es solamente para oírla, sino para que la pongas por obra. Por eso le dice que tienes que poner por obra todo lo que mi siervo Moisés te ha mandado, porque entonces es cuando vas a prosperar. Hay una prosperidad en eso. Santiago 1:22, dice allí, no seáis tan solos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No seáis oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia y la estamos oyendo la palabra. Y digo oyendo porque no la estamos escuchando. Cuando alguien escucha la palabra, la pone por obra. Y no nos damos cuenta de que nos convertimos en unos cristianos de salón. Pareciera que la iglesia es un club donde yo vengo a reunirme, a pasar un rato, escucho a alguien, pero no va a pasar nada en mi vida. Si la vida tuya no cambia, si mi vida no cambia, yo estoy perdiendo el tiempo. Porque si no cambio, ¿cómo voy a tener lo nuevo? No he dejado morir al Moisés. Tiene que morir Moisés para que pueda surgir Josué. No hay otra. Tú tienes que morir a ese viejo hombre. Y entonces poner esa palabra por obra. Porque el viejo hombre no va a poner esa palabra por obra. Te vas a convertir en solo oidor. ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a las demás personas? ¿Cómo te diriges a ellos? ¿O todavía te sigue saliendo el deseo de venganza? ¿O el deseo de faltarle a las personas? ¿O el deseo de seguir hablando como hablabas anteriormente? ¿Cómo estás tratando a los demás? ¿Cómo estás llevando a cabo el trabajo? ¿Lo estás haciendo con eficiencia? ¿Lo estás rindiendo? ¿O simple y llanamente te están dando el talento o te están entregando ese talento y lo estás enterrando? ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Aquel hombre al que le dieron un talento y le dijo al Señor, cuando vino el Señor a pedir la cuenta, le dijo, sé que eres hombre, vea lo que dice este hombre, sé que eres hombre duro, que recoge donde no esparciste y cosecha donde no sembraste. Por tanto, tuve miedo y enterré mi talento. Así que toma, aquí tienes tu talento. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo, siervo malo e inútil. Porque sabías que era malo, que era duro y que recojo donde no esparcí y que cosecho donde no sembré. Debiste haber entonces colocado ese talento en el banco y haberme entregado al menos los intereses.
Ese hombre viejo que no quiere cambiar, le están dando el talento, le están dando la oportunidad, pero él no lo va a hacer. Porque el hombre viejo no va a hacer lo nuevo. Tiene que apartarse, tiene que quitarse. Por eso el Señor le manda que se mantenga en el enfoque, que se mantenga en el camino, que se mantenga luchando y que no solo sea un oidor de la palabra. Hoy más que nunca la iglesia necesita personas que no sean oidoras, sino hacedoras de la palabra. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos. Este es el momento en que estamos viviendo para nosotros saber, para entender que hay cosas nuevas que Dios quiere que nosotros hagamos. Mas nosotros nos resistimos a eso. No seamos tan solo oidores. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Hay muchas cosas que las hemos dejado no sé en manos de quién. Pero nadie más lo va a hacer porque fuimos nosotros los que nacimos para hacer estas cosas. Hoy día la familia está padeciendo. Hoy la misma gente que está en nuestro entorno está padeciendo. Hoy yo estoy viendo mi trabajo no como una bendición del Señor, sino algo que necesito para cubrir la necesidad. Y Dios está de lado. No le damos gracias a Dios en eso. Por eso a la gente le cuesta ofrendar. Por eso a la gente le cuesta ayudar a alguien. Por eso le cuesta tender la mano a alguien. Porque está pensando en sí mismo. Porque está pensando en solo su necesidad. Y mientras no incluya a Dios ahí en eso, no va a haber bendiciones porque no está considerando también a los demás. Por esa razón a veces nosotros abusamos, por eso hacemos algunas cosas que afectan a algunos y no nos importa si los estamos afectando, con tal de creer que nosotros vamos a estar bien. Y no es esa la salida, no es esa la solución. Finalmente el Señor viene y le dice a Josué, en el versículo 8, le dice que tiene que obedecer la palabra. ¿Y de qué manera se la dice? Se lo dice que no puede apartarse de la palabra, de eso que le mandó el Señor, ni a diestra ni a siniestra. Y que medite en ella. Tiene que hablar la palabra. Así como tiene que ser obediente a la palabra, que es un principio, tiene que hablar la palabra. ¿Cuál es la forma de hablar la palabra? Que tu boca, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y que lo que salga de tu boca sea la palabra de Dios, de edificación. Y con esto no quiero decirte que tienes que aprenderte versículos bíblicos y vas a estar hablando todo el tiempo. La Biblia dice, o está escrito en tal lado. No es eso lo que quiere el Señor. Sino que como dijo Pablo, que tu palabra sea con sazón, sazonada con sal, para que los que lo escuchen les seas de testimonio y puedan cambiar y ellos puedan entender y les puedan borrar aquellas cosas que ya tienen establecidas y sepan que hay una forma nueva de comunicarse, una forma sencilla y una forma educada y honrada de hablar la palabra, de mantener una conversación sin que tengas las malas palabras en tu boca, sin que tengas las maldiciones, sin que tengas cualquier otra cosa que no son de Dios y que Dios no te mandó a hablar, que son innecesarias. No tienen que estar en tu boca. Y él dice entonces que medites en la palabra de noche y de día. Que tienes que meditar en ella de noche y de día. Para que lo que salga de tu boca sea de edificación. Para que lo que salga de tu boca sea de bendición en todo momento. No reacciones al instinto de lo que estás acostumbrado para hablar, sino que des la palabra conforme a lo que dice Dios. Eso era lo que hacía Jesús. Y a veces cuando aquellos lo escuchaban, se molestaban de forma tal. Y si usted lee allí no había una mala palabra de parte de Jesús, sino que ponía a cada quien en su sitio, de una forma educada, de una forma que ellos no podían impedir que aquellas palabras le hicieran ver cuál era su condición. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no puedes hablar otra cosa que no sea esto. Mateo 12, el Señor le está hablando a aquellos fariseos que están diciendo cualquier cantidad de cosas que no son las correctas. Y les voy a leer esta escritura para que vean qué es lo que dice Jesús, cómo se los dice y a qué se está refiriendo el Señor cuando le dice a Josué que tiene que mantener la meditación de noche y de día y que esa palabra esté de continuo en su boca. Tener la palabra de continuo en su boca es tener de continuo el Espíritu Santo. No es aprenderse de memoria versículos bíblicos, sino hablar correctamente lo que es la edificación y la bendición. No solo para mí, sino para la persona que también está siendo edificada. Mateo 12:34. Viene Jesús en ese momento cuando a él le están diciendo
una serie de cosas porque él había librado a una persona que estaba prácticamente endemoniada, la libra en ese momento, y luego dicen ellos que Jesús echa los demonios por Beelzebú. Y no es tal cosa. Entonces, él, explicándole a ellos las cosas, les dice bien claro que si Satanás va contra sí mismo, entonces la casa no va a permanecer, porque una casa dividida contra sí misma no permanece. Y le dice entonces en el versículo 34, le llama a esta gente que le dijeron a él que estaba echando demonios fuera por Satanás. Le dice el versículo 34, generación de víboras. La leo. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le estaba diciendo que su corazón estaba lleno de aquellas cosas. Por eso la palabra de Dios es la que tiene que permanecer en tu corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón las cosas malas saca. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, no de algunas, sino de todas. De toda palabra ociosa que salga de tu boca darás cuenta en el día de juicio. Porque por tu palabra seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Por tu palabra seréis justificados y por tu palabra seréis condenados. Detente un poquito antes de hablar. Y a veces sin darnos cuenta, dices o hablas de tu trabajo, o te expresas de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, y crees que porque lo estás diciendo con algún chiste o alguna cosa que puede causar gracia, eso está bien. Pero yo te digo de parte del Señor que eso está mal. Tú tienes que edificar. Tu palabra tiene que ser sazonada con sal. Tu palabra tiene que ser la correcta. Tu palabra tiene que ser conforme a Dios. Tu palabra tiene que ser meditada. Y eso, cuando tú vas entrenando tu lengua, cuando tú vas entrenando tu cerebro, tú aprendes a hablar palabras que no son ociosas, sino palabras que edifican. Y cuando hablas, entonces los demás tiemblan. Cuando hablas, los demás se asombran. Cuando hablas, los demás te admiran. Cuando hablas, los demás te siguen. Cuando hablan, los demás escuchan. Cuando hablan, los demás saben que hay algo que ellos no tienen, que tú tienes. Hay algo allí. Eso no es sino el espíritu de sabiduría que ha venido para llenarte y mostrarte el camino que tú debes seguir. Entonces, cuando eso ocurre, viene gente a buscarte para proporcionarte la prosperidad, la salud, el bienestar y todas aquellas cosas, porque eso es lo que atrae la presencia de Dios. Y si viniere alguna cosa mala contra ti, no puede penetrar, porque el amor de Dios lo aparta. No te olvides de estos principios. No te olvides de estas cosas. No te olvides de este discurso de Dios. Lea cuantas veces quiera, porque a veces siempre se ha leído allí nada más para decirte que vas a ser próspero y que el poder de Dios está allí. Pero Él está marcando una dirección. Él está marcando lo que tiene que hacer Josué. Josué tiene éxito porque Josué es obediente a la palabra. Y todo aquel que obedece a la palabra, aunque le duela en su carne o en su alma, él va a tener victoria, él va a tener éxito, él va a tener las grandes cosas. Y luego de tener eso, entonces se gozará porque el éxito habrá llegado a su vida. Y una vez que llega el éxito de Dios a la vida de alguien, ese éxito no termina nunca, sino que va a vivir en Él. Porque una vez que uno conoce a Dios, una vez que sabe que el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, no te apartas de allí en ningún momento. Por eso estoy seguro que de ahora en adelante, como le estamos mostrando, el Espíritu Santo, la experiencia en el Señor es mi pastor, va a superar a cualquier expectativa y tú serás lleno de gloria, de honra, de poder y de la unción del Espíritu Santo. Y así como impuso Moisés las manos sobre Josué y fue lleno del Espíritu de sabiduría, así será llena esta iglesia y todos los que escuchan este mensaje, seguros de que Dios le va a transformar su vida desde ahora y para siempre, aprendiendo a poner por obra estos principios que Dios le muestra a Josué y que le permitieron conquistar la tierra donde fluye leche y miel. Y no hubo ningún solo enemigo que le pudo hacer frente. Si nosotros estamos claros en lo que tenemos que hacer, de aquí en adelante no te debes rendir. Debes seguir, debes continuar.
en el nombre de Jesús. Allí mismo donde estás, quiero que te pongas sobre tus pies y le pidas al Señor ahora mismo que pueda llenar todo tu ser de un espíritu de sabiduría, como lo llenó también a Salomón, y fue el hombre más rico, más sabio que ha habido sobre la tierra, como dijo el Señor, ni que había habido, ni que tampoco habrá. Pero eso no impide que tú puedas ser lleno también del espíritu de sabiduría. Dios Todopoderoso, te bendigo en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, por tu mensaje, que viene a abrirnos los ojos y a darnos entendimiento de cómo guardarnos y cómo mantenernos delante de tu presencia, persiguiendo el propósito al cual tú nos has dado. Dejándonos claro, Señor, que tú no cambias por nuestros errores, por nuestros pecados y por nuestras fallas, sino que te mantienes ahí esperando de nosotros el arrepentimiento. Seguros de que si nosotros obedecemos tu palabra, vamos a llegar a la meta que tú has establecido. Yo te ruego en esta hora que seas tú llenando a todos los que oran, a todos los que creen de ese espíritu de sabiduría, que llenes, lo inundes este lugar también, esta tu iglesia, Señor, para que cada uno que entre en este lugar pueda ser transformado, pueda ser lleno de ese espíritu de sabiduría que tú tienes, y entiendan los caminos, entiendan el acercamiento a ti y te busquen cada día más. Líbranos, Señor, de toda maldad, de toda enfermedad y de todas aquellas cosas que nos vienen a perturbar y nos vienen a desviar del camino. Mantengámonos pues nosotros firmes en tu Santo Espíritu, para que cuando nosotros flaqueemos, como tú vienes a dar fuerza al que no tiene ninguna, seamos nosotros levantados por medio del Espíritu y alcancemos esa bendición. Y si el enemigo viniere contra nosotros, no le tengamos miedo, no temamos a nada, porque tu Espíritu nos va a guardar, tú nos vas a proteger. Tu palabra, Señor, será nuestra verdad. Tu palabra nos guiará, tu palabra nos llenará, tu palabra nos sanará. Tu palabra es que tu Espíritu, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien derramó su sangre por nosotros, nos va a lavar de todo pecado. Y así como resucitaste a mi Señor Jesucristo, también en Él nosotros también seremos resucitados. En el nombre de Jesús, llévate, Señor, toda gloria, llévate toda honra, toda la adoración, llévala porque tuya es, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, y tuyo, sabiendo que tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.